Hola, buenos días hermanos. Espero que hayan amanecido muy bien. Vamos a inclinar el rostro para comenzar la reflexión de esta mañana. Amante y cariñoso Padre Celestial, infinitas gracias, Señor, porque nos has dado un día más. Tu palabra nos manda a vivir un día a la vez, porque el hoy es el que tenemos disponible para poder entregarnos a ti, para poder darte toda nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestro corazón y poder amarte con todo ello, Padre. Te queremos agradecer porque es un día más de oportunidad para poder escuchar tu palabra, para poder crecer en la salvación que nos das y poder llevar fruto de esta manera, poder darle esta misma semilla de la palabra a otras personas, Señor, y que podamos ser canales de bendición para otros. Te queremos pedir que pongas tu bendición especial, que tu espíritu guíe cada uno de los comentarios, de las palabras que van a salir de mi boca para que seas tú, Señor, y no yo, el que pueda impartir esta reflexión en esta mañana. Te lo pido, por favor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, bueno, ya que rápido se fue la semana, ya es el último día de esta reflexión sobre la parábola del sembrador y hemos aprendido muchas cosas. Y hoy vamos a ver un último detalle, no es el último, pero es uno de los últimos, eh, que es muy importante entender y que nos va a permitir tener una perspectiva muchísimo más clara del por qué cada una de las cosas que está colocada en esta parábola es 100% intencional y está 100% conectada con el resto de la palabra del Señor y con los principios que Dios ha colocado en ella. Vamos a leer un momento más el terreno número 3, ¿sí? El terreno número 3. Vamos a ir a Marcos 4, 18 y 19. Dice, estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra. Entendemos a la luz de lo que Cristo ha dicho que es el oidor, el que hace, el que pone en práctica. Esos son personas practicantes, son cristianos que buscan vivir los principios de la palabra de Dios. Son oidores, son los que oyen la palabra, pero junto con el crecimiento de la semilla de la palabra de Dios, dice que crecen, ¿verdad? Crecen otras cosas. Pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas, y hoy vamos a enfocarnos en esa última que dice, y las codicias de otras cosas, entran y ahogan la palabra. Y ayer vimos algo muy importante y yo quiero subrayar esa palabra, entran. Para que algo entre, quiere decir que hay una delimitación. Es decir, yo le puedo decir a usted, entre a mi casa. Hay una puerta, hay un perímetro donde yo puedo determinar si entra algo o no entra algo. La pregunta es, ¿a dónde entran estas cosas? ¿En dónde entran? ¿Hacia dónde entran los afanes? ¿Hacia dónde entra el engaño y las riquezas? ¿Y a dónde es que entran las codicias? Que cuando entran, lo que hacen es ahogar, matar la palabra. Vimos también en Juan 10:10 que Jesús habla de sí mismo como el pastor, el buen pastor de las ovejas, y dice, el ladrón no viene sino a hurtar, matar y destruir. Y esas tres cosas son clásicas del enemigo. En el momento que a él se le permite entrar a un lugar, lo primero que va a suceder es eso. Va a haber muerte, va a haber destrucción y va a haber robo. ¿Sí? Entonces, es muy importante entender que Jesús en esta parábola está colocando que hay una delimitación, hay un perímetro al que no se le puede permitir entrar al enemigo de Dios. De lo contrario, las consecuencias son robo, muerte y destrucción, lo cual va total y diametralmente opuesto a la voluntad de Dios, porque él mismo dice acá, mas yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Dónde es que se siembra? Normalmente, ¿qué es lo que se hace para sembrar? Se determina un terreno, se pone un perímetro en donde se va a hacer este trabajo de la siembra. Normalmente a este lugar se le llama ¿cómo? ¿Un qué? Se le llama un huerto, se le puede llamar un jardín, ¿verdad? Y qué curioso que la primera referencia que tenemos de un huerto en la palabra de Dios es nuevamente ¿en dónde? En Génesis.
Así que vamos a ir un momento a Génesis y vamos a analizar un poco qué es lo que dice ahí. Vamos a ir a Génesis 2. Vamos a ir a los versículos 15 y 17, porque esos versículos están llenos de sabiduría. Dice así: tomó pues Jehová al hombre, a Adán, al género humano, y lo puso en el huerto de Edén. ¿Para qué lo puso ahí? Y vean qué interesante la labor que le da Dios al hombre. Lo puso ahí para que lo labrara y lo guardase. Y estas dos palabras son muy importantes, porque Dios puso ahí al hombre para que trabajara, para que hiciera una labor, para que labrara el huerto. Es decir, labrar un huerto es el proceso constante de estar, ¿qué? Preparando la tierra, sembrando semilla, cuidándola, cultivándola, haciéndola crecer, protegiéndola, para que eventualmente ese trabajo de qué? De fruto. Es decir, Dios está colocando al ser humano en este lugar delimitado, ¿sí? Donde él debe de trabajar, debe de labrarlo, debe de buscar ser productivo para que eventualmente ese lugar sea un lugar próspero, sea un lugar lleno. En este caso, ¿de qué? De frutos, de alimento, de recursos para poder subsistir y para poderse procrear, para tener prole, porque una de las cosas que Dios le dijo al ser humano anteriormente en Génesis es: multiplíquense, llenen la tierra, gobiernenla, sométanla, sojúzguenla, ¿no? Pero para poder reproducirse hay que tener ¿qué? Que tener recursos. Por lo tanto, Dios pone al hombre en este jardín para que se abastezca de recursos, que sea próspero, lleno de muchas cosas, ¿sí? Ese es el trabajo que puso a hacer Dios al hombre en este lugar. Pero qué interesante que aparte de producir, le dice: protéjalo, cuídelo, evite que entren cosas que no tienen que entrar. Y mandó Jehová, ¿y qué dice el 16? Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. Y ven qué interesante el enfoque que le está dando Dios al ser humano. Úselo todo. Tienes acceso a todo. En ningún momento le dijo cierta parte de los árboles, o una cuarta parte de los árboles, o una cuarta parte de los recursos. No, le dijo: tiene acceso al todo. De todo árbol podrás comer. Dios está dándole al ser humano un enfoque abundante. Hágase de todo lo que hay aquí, de todos los recursos que hay aquí, póngalos a disposición para lo que necesite. Sin miedo. Carta abierta, cheque el portador, cheque en blanco, use, trabaje, prospere, produzca, tenga abundancia, sin miedo, vamos, yo los prospero, yo estoy aquí con ustedes. Y qué interesante que dice: más del árbol de la ciencia y del bien y el mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. ¿Cuáles eran esas tres cosas que hace el enemigo de Dios si se le da la entrada? Que hace: roba, mata y destruye. Quiere decir que Dios le está diciendo aquí a Adán: no se meta con este árbol, porque este árbol es la puerta por la que podría entrar el destructor, el ladrón y el asesino. No abra esa puerta, Adán, no la abra, porque esa puerta que está ahí es la que podría llevar a la ruina toda esta abundancia, toda esta bendición que ustedes tienen aquí, la echarían a perder si abren esa puerta. No la abran. Y ven qué interesante que la palabra huerto en hebreo es gan. Y gan literalmente significa área cercada y protegida.
un perímetro resguardado, ¿sí? Eso es lo que significa. ¿Y por qué esto es importante entenderlo? Porque leímos esta semana que el huerto, que el terreno donde se siembra la palabra de Dios, ¿cuál es? ¿Cuál es, mis hermanos y hermanas? El corazón, el ser, el ser, la psique, la mente humana, el corazón humano, ese es el huerto. Y parte de lo que Dios nos manda es a guardarlo, a cuidarlo, a protegerlo, a acercarlo, a no permitir que haya ningún tipo de entrada. Y no solo eso, también a labrarlo, a cultivarlo, a hacerlo prosperar, a hacerlo producir, a labrarlo constantemente, estar quitando la piedra, estar quitando la mala hierba, estar vigilando constantemente los pensamientos, las acciones, las emociones, las intenciones del corazón, llevarlas cautivas delante de Dios y pedirle que nos purifique, que nos cuide, que nos prospere. Porque es la voluntad de Dios que eso sea así. Está escrito. Y qué curioso que la palabra Edén significa lugar de placer o de delicia. Y es un lugar de placer no carnal, no es un placer lujurioso, no. Es un placer donde hay gozo, paz, alegría. ¿Que se acuerdan que parte del fruto del Espíritu es paz, ¿m? Alegría, dominio propio, mansedumbre? Dios lo que está queriendo es crear un jardín de Edén en su corazón y en el mío. Dios desea que de verdad ustedes y yo tengamos paz, mansedumbre, bondad, benignidad, pero eso solamente ocurre si dentro de ese jardín está la presencia de Dios. Si dentro de ese jardín está el Espíritu de Dios. Y qué curioso que era en el jardín donde nuestros padres, los primeros hombres, la primera pareja humana, era en el jardín donde ellos se encontraban con Dios. Era ahí donde se encontraban en comunión y en presencia del Señor. No es casualidad que en la Biblia Pablo diga, o ignoráis que sois que templo del Espíritu Santo, que no sois vuestros, que habéis sido comprados con sangre. Por lo tanto, como le pertenecemos a Dios, de la misma forma que este jardín le pertenecía a Dios, era de su posesión, y Dios coloca ahí al hombre para tener comunión con él. De la misma forma, Dios quiere que nuestro corazón, que nuestra mente, que nuestro cuerpo sea un templo, sea ese jardín de Edén restaurado, en donde Él pueda tener comunión con nosotros, contigo y conmigo. ¿Sí ven la conexión, mis hermanos? ¿Sí ven la conexión? Y quiero que leamos algo más, y es que hay un relato en la Biblia donde se mencionan estos elementos. Es increíble el nivel de coincidencia o de conexión, de paralelismo. Vamos al libro de Job. Vamos a leer lo que dice en el capítulo 1, comenzando nomás el relato de esta maravillosa historia. Dice, versículos 9 y 10. Satanás respondiéndole a Jehová le dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Y miren qué interesante lo que Satanás mismo reconoce. No le has que, no le has que cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene. Quiere decir que Job, la razón por la cual Dios se atreve a decir que este hombre era perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, era porque Job se había dedicado a cuidar y a labrar el lugar donde Dios le había colocado. Había comenzado con su mente, que había extrapolado el principio del cuidado del jardín de su mente y de su espíritu a sus bienes, a todo lo que Dios le había dado. Y Dios prometió, cumplió su promesa
de cuidar y proteger y cercar todo lo que Job tenía. Pero protegerlo ¿de qué o de quién? Del enemigo de Dios. Del enemigo de Dios. Satanás aquí está reconociendo que él no puede tocar a Job ni nada de lo que tiene, porque ¿quién lo tiene cercado? ¿Quién lo está cuidando? Mis hermanos, hermanas. Dios está cuidando a este hijo suyo. Lo tiene cercado, lo tiene protegido. Y vean qué interesante lo que sigue diciendo el versículo 10. Al trabajo de sus manos. ¿Mm? ¿Ven la conexión? Pero casi que idéntica y perfecta. Al trabajo de sus manos has dado bendición. A mí hasta que me sabe riquísimo que de la boca de Satanás haya salido semejante declaración. Tuvo que reconocerse que Dios es el que lo tenía cuidado y que Dios era el que lo tenía bendecido. Le has dado bendición, por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Es decir, Job trataba todo, su trabajo, su parcela, su casa, su familia, todo lo trataba como si fuese un jardín de Edén, mis hermanos. Y ese es el llamado de esta mañana. Dios, a través de la parábola del sembrador, quiere que entendamos que nuestra mente, que donde comienza el proceso, que es en nuestra mente, en nuestro corazón, ahí debe de ser tratado como lo que es un jardín, un terreno, que debe ser cercado, bordeado, protegido, asegurado, blindado, cerrado con llave, en donde solamente debe de habitar el Espíritu de Dios. Y es un lugar en el que se debe de trabajar, ¿sí? En el que yo debo de poner esfuerzo. Debo de hacer todos los días lo que me toca hacer, lo que puedo hacer para llevarle a Dios todas estas cosas y que este jardín mental y espiritual que somos como templo de Dios pueda prosperar, pueda producir, pueda tener abundancia de la palabra de Dios para poder compartir esa semilla con otros. Dios quiere que volvamos al jardín, de hecho que así se llama el tema de hoy, de vuelta al Edén. Dios quiere que regresemos a la presencia de Él. Porque si lo hacemos aquí, en este mundo, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro espíritu, eventualmente lo vamos a hacer allá, en la patria celestial. Es una promesa, mis hermanos. Es una promesa. Y vean qué triste, porque en el capítulo 3 de Génesis, se ve que así fue. Vean lo que le pasó a Adán y a Eva. En el versículo 6 dice, 3:6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Ay, mis hermanos, ¿ustedes creen que es casualidad que esa palabrita esté ahí? Recuerden en Marcos 4:18 y 19 que estas espinas entran y ahogan y matan. Entre esas espinas estaban los afanes, los engaños, las riquezas. ¿Y qué? Y las codicias. Y vean lo que dice aquí. Y el árbol vio ella que era que codiciable, que era codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Le abrieron la puerta al enemigo de Dios. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como comió ella. Es decir, él comió como ella, quiere decir que él también codició. Adán también codició. Y triste porque en el versículo 17 al 19, Dios le dice a Adán algo, que tampoco es casualidad que use esas palabras nuestro Señor. Y al hombre le dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. ¿Y qué palabra utiliza, mis hermanos? Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás.
espinos, espinos. Mis hermanos, cuando la parábola dice que este terreno, junto con la palabra de Dios, crecen espinos, se está refiriendo a todo esto. Se está refiriendo a esto. Y Dios quiere que hoy, de verdad, vayamos con la mente total y absolutamente dispuesto, con un corazón 100% dispuesto, a que el que entre en nuestra mente sea el único que puede restaurar ese jardín que es Dios. Sea el único que lo pueda acercar y proteger, que es Dios. Mis hermanos, cierro con el hermoso versículo de Apocalipsis 3:20, que tampoco es casualidad que este versículo sea dentro del contexto del mensaje de la iglesia de la Odisea. ¿Y qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice? He aquí, yo estoy ¿a dónde? A la puerta. ¿A la puerta de qué? A la puerta de ese jardín. Yo estoy aquí a la puerta de tu corazón, de tu jardín, y estoy llamando. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Mis hermanos, abrámosle la puerta al Señor. Entreguémosle todo, sin reservas. Que no quede absolutamente nada. Ningún portillo por donde el cual el asesino, el ladrón y el destructor pueda entrar. Y que por fin podamos tener la prosperidad espiritual que Dios desea que tengamos, para que podamos ser canal y bendición para otros. Y cierro con el Salmo 139 y que esta sea nuestra actitud ante el Señor. Examíname, oh Dios, conoce mi corazón, conoce mi jardín, prueba y conoce mis pensamientos, mis semillas. Ve si hay en mí algún camino de perversidad. Nada es casualidad, mis hermanos, hasta la terminología. Y guíame en el camino eterno. Que esta sea una realidad de hoy en adelante, en la vida de todos nosotros. Dios me los bendiga, oremos. Querido Señor, entra a nuestro jardín, restáuralo, quita los cardos y las espinas, y que crezca con prosperidad y abundancia tu palabra en nuestra vida, y que todo lo que hagamos pueda ser bendecido y prosperado por ti. Te lo pido todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.